Buenas noches, tardes o días. Hoy vamos a iniciar el tercer repaso general de la materia de teoría constitucional sobre el tema de Estado y sus elementos. Primero vamos a definir lo que entendemos por Estado para este tema. Estado es grupo social delimitado espacialmente dentro del cual los gobernantes ejercen sobre los gobernados poder político soberano. Ahora vamos a hablar cuáles son los elementos que conforman el Estado, los cuales son población, territorio, poder político soberano y derecho. Para empezar vamos a hablar de lo que entendemos por población. Población es un conjunto de personas que se consideran nacionales de un Estado. La población es el ámbito de validez personal del poder del Estado. Bueno, frente al poder del Estado, la población puede ser pasiva cuando es solo destinataria de las normas o activa cuando crea las normas y es destinataria de ellos. Los pobladores pueden ser nacionales y ciudadanos. Los nacionales son las personas que se les reconoce la pertenencia a un país, bien sea porque nacieron en él o porque el Estado lo reconoce como nacionales. Los ciudadanos son nacionales los cuales pueden ejercer actividad política. Eso significa que pueden haber nacionales que no son ciudadanos pero sí significa que hay nacionales que son ciudadanos. Esa es como la diferencia que hay entre nacionales y ciudadanos. Ahora vamos a hablar del territorio. Este tema es un poco más amplio, lo vamos a dividir en unos cuantos títulos para entender un poco más cómo es la relación entre el territorio y el Estado. Ahora, entendemos por territorio lo que sirve de asiento a la población del Estado y es el ámbito dentro del cual se ejerce el poder del Estado y sirve de medida y límite al poder del Estado. Ahora vamos a hablar de la necesidad del territorio como elemento del Estado. Antiguamente el territorio no era elemento esencial del Estado, aunque ahora sí se considera así. Para un Estado solo se necesita un territorio identificable, lo que no quiere decir que sea fijo o definitivo, solamente identificable, donde esté la población a la que se ejerce la soberanía. Ahora vamos a hablar del papel que cumple el territorio para el Estado. Este papel se aclara en tres teorías. La primera teoría es el territorio como sujeto. En esta, el territorio se considera como un elemento mismo de la personalidad del Estado, porque sin territorio el Estado no podría expresar su voluntad. La segunda teoría es territorio como objeto del Estado. Aquí el territorio es como objeto de una especie de dominio o de propiedad del Estado. Como límite y trabaja como límite material de la acción de los gobernantes y el límite dentro del cual se asienta la población. El territorio tiene dos propiedades fundamentales. La primera, que es límite físico de la soberanía del Estado, y la segunda, que es fundamento espacial dentro del cual se ejerce la soberanía. Ahora vamos a hablar de las funciones del territorio. El territorio tiene tres funciones esenciales. La primera es que el territorio es el plano real donde se manifiestan los ideales del Estado. La segunda es que el territorio es condición de independencia. Es el marco natural donde los gobernantes ejercen sus funciones soberanas. Y la tercera función es que también es un medio de acción del Estado. Ahora vamos a hablar de los componentes del territorio del Estado, los cuales son suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y las plataformas submarinas, y también hablaremos de otros componentes que se podrían agregar en lo que compone el Estado. Hablando del suelo, el suelo es componente esencial del Estado. Es porción terrestre superficial donde se asienta la población y se ejerce la soberanía. En la cuestión que vamos a hablar del suelo, también podemos hablar ahora de las
fronteras entre estados. Las fronteras entre estados pueden ser naturales o artificiales. Las naturales se componen de elementos naturales que permiten referenciar las fronteras, como lo son el mar, los ríos, montañas, lagos, entre otros elementos naturales. Las fronteras artificiales son fijadas por acuerdo mutuo entre naciones, sobre puntos imaginarios y según diversos criterios. Para la elaboración de las fronteras artificiales se han usado dos principios. El primero es utis possidetis de facto, o posesión por uso de hecho. Esto consiste en que la apropiación de una tierra se hace en el uso material de ella. Es decir, que el pertenecer a una tierra o que un sector de tierra pertenezca a un estado depende de que la población o la nación de ese estado realmente viva en ese territorio. El segundo principio es utis possidetis iuris, o posesión por uso jurídico. Un ejemplo de eso son los procesos de independencia que se dieron en América. El utis possidetis iuris trata de que los conflictos de frontera se solucionan por tratados públicos para que la ocupación del territorio esté jurídicamente titulada. Ahora vamos a hablar de lo que es el subsuelo. El subsuelo es el espacio físico debajo del suelo, que se extiende cónicamente hasta el centro de la Tierra. Ahora vamos a hablar de lo que es el espacio aéreo. Es la atmósfera que cubre el territorio del Estado y esto se delimita por seguridad y comercio. Cabe decir que, como dato adicional, se entiende por atmósfera todo lo que es desde el suelo hasta 29 kilómetros hacia arriba. Bueno, este espacio aéreo también tiene otros dos elementos, que son la órbita geoestacionaria y el espacio electromagnético. La órbita geoestacionaria es la zona espacial donde aún hay fuerza de gravedad por parte de la Tierra. Esto compone toda, por decirlo así, el espacio, valga la redundancia, el espacio donde circulan satélites y todo este tipo de cuerpos artificiales. Y ahí aparece otro elemento que es el espectro electromagnético o el espacio electromagnético, que es el espacio donde transitan las ondas teledirigidas. Ahora vamos a hablar de lo que es mar territorial y plataforma submarina. Estos se comprenden que son el mar que baña las costas del estado y su correspondiente subsuelo marino. Cabe decir como dato adicional que cuando hablamos de mar territorial y plataforma submarina, así como hablamos de espacio aéreo, estos elementos no tienen una medición muy precisa o generalizada entre todos los estados, puesto que mientras para unos estados la medida del mar se da, por ejemplo, entre 200.000 kilómetros, 800.000, asimismo en la medición geoestacionaria se dan en kilometrajes muchos más altos que en otros países. Lo que sí se tiene en cuenta es que estos elementos se clasifican. Ahora vamos a hablar de lo que son otros componentes. Hablando de otros componentes, podemos decir que el territorio nacional también se proyecta en otras, por decirlo así, en otros objetos del Estado. Por ejemplo, la soberanía nacional, asimismo como sus leyes, se extienden en los buques de guerra y en los aviones de guerra. También las embajadas son representación del territorio de un estado. Bueno, ya con esto terminamos lo que entendemos por componentes del Estado. Ahora vamos a hablar de lo que es la relación jurídica entre el Estado y el territorio. Para el doctrinante Palacio Mejía, que es una posición que también estoy muy de acuerdo que compartimos para este tema, es que la vida del Estado debe enfocarse desde la perspectiva del derecho público. El
El territorio es un elemento del Estado, por tanto, más que un derecho del Estado sobre el territorio, es un condicionamiento territorial de la vida del Estado, condicionamiento que da lugar a distintas relaciones jurídicas. Estas relaciones jurídicas que se dan entre el territorio y el Estado son las dos siguientes. Relaciones de imperium o de imperio, que son las que ejerce poder sobre las personas que viven dentro de las fronteras. Esta relación es más de carácter político. Y también está la otra relación jurídica que es de dominio público. Es la relación directa entre el Estado y ciertas partes del territorio, pero sin recurrir a lo que es el concepto o la idea de derecho privado. Este ámbito es más de carácter jurídico. Bueno, también hablando de este dominio distingue varios bienes públicos, que son bienes públicos por naturaleza, que vendrían a ser playas, ríos, lagos. Otros que son bienes públicos por destinación, que son las calles, los puentes, todas esas obras públicas que realiza el Estado. Otros que son públicos por adjudicación, que vendrían a ser los terrenos baldíos, que el Estado se adueña de ellos para destinarlos a otras funciones públicas. Y por último, vendrían también a existir los bienes fiscales, que son los destinados a engrosar las rentas del Estado. Ahora vamos a hablar de lo que es el territorio como campo de aplicación de la política. Hablando claramente de la relación entre territorio y política, aquí entra lo que es el campo de la geopolítica, en la cual varios estados, varias filosofías reconocen que los medios geográficos influyen en la política, pero hay varios puntos de vista sobre esta influencia. Un punto de vista tradicionalista dice que la influencia del territorio en la política es muy alta, pero una forma de ver liberal dice que la influencia no es tan alta, hasta el punto de decir que en los estados liberales o en los puntos de vista liberales el territorio tiene una influencia mínima. Ahora ya terminamos de hablar de lo que es población y territorio. Ahora pasaremos a lo que es poder político soberano. Por poder político soberano podemos empezar a decir que es la voluntad que se manifiesta sobre una comunidad, la cual esta comunidad permite que se imponga sobre ella. El poder puede ser de hecho o de derecho. El de hecho o poder de facto es el que se manifiesta por medio del uso de la fuerza física y que no se justifica pues por ese hecho de utilizar la fuerza física por encima de las voluntades de las personas. El otro tipo de poder es el poder de derecho o iure. El poder de derecho o iure es el poder justificado basado en la legitimidad. Bueno, aprovechando que estamos hablando de legitimidad, vamos a definir qué es. La legitimidad es un juicio que promueve la adhesión de la obediencia y el respeto a un gobernante, del gobernado a un gobernante. Entonces entendemos por legitimidad lo que es el juicio que promueve la adhesión, la obediencia y el respeto a un gobierno por parte de un gobernado. Ahora vamos a hablar de lo que esta legitimidad puede ser. La legitimidad puede ser general, que se vincula en la idea misma de la justicia, o también puede ser una legitimidad específica, la cual surge por tres motivos. El primero es por el carisma del gobernante, el cual es respetado por distintas razones. Una de ellas es caudillismo, por ser considerado hijo del pueblo. Otra es por mesianismo, por ser considerado hijo de Dios, Dios o un enviado de Dios. Esto se fundamenta por su fuerza de fe y es una forma de
de legitimidad menos racional. Otro segundo aspecto de la legitimidad es por tradición, que es la conciencia de obligatoriedad del poder que surge de la costumbre, dada en aquellos estados donde las relaciones de poder han sido permanentes y estables. Eso quiere decir que la legitimidad por tradición podríamos definirla, por ejemplo, en sistemas monárquicos o imperiales, que curiosamente hoy en día siguen existiendo. Asimismo, también podríamos decir en esta tradición, las familias de los pueblos, las familias de las ciudades, de esos apellidos que se identifican como los gobernantes o los líderes de las comunidades. Bueno, otro tercer aspecto de la legitimidad específica es por la razón. Esto es por el análisis racional de las funciones y fines que cumple el gobernante y de las cuales se identifica el gobernado, y por esta razón el gobernado accede a ser gobernado, valga la redundancia, por el gobernante. Este tipo de legitimidad, la legitimidad por razón, es la legitimidad más deseable en los estados modernos. Ahora vamos a hablar un poco de este tema, de lo que es la soberanía. La soberanía es otra característica que se predica del poder, que es sinónimo de supremacía. Por tanto, el poder del Estado es supremo en el interior e independiente en el exterior. La soberanía ha sido de tres clases. La primera es soberanía política, que es el poder de declarar la guerra, asimismo hacer la paz, establecer la moneda y suministrar justicia. Este poder se concentra entre comillas en el rey. Entendamos, entre comillas en el rey puede ser cualquier tipo de gobernante donde se concentra todo ese poder, u organismo donde se concentra el poder. El segundo tipo de soberanía es la soberanía jurídico-política. En esta el poder reside en el pueblo y también es llamada soberanía popular. En la nación es soberanía nacional. Esta soberanía popular o soberanía nacional es promovida y constituida por la Constitución. El tercer aspecto de soberanía, o tercer clase de soberanía, es la soberanía económica, que es la facultad de poder para celebrar tratados, para pertenecer a los organismos internacionales y para repeler agresiones bélicas. Bueno, por último, ya después de haber hablado de la población, del territorio y del poder político soberano, nos queda hablar sobre lo que es el derecho. El derecho dice que puede y que no puede hacer el Estado y cómo lo puede hacer. El Estado, al concentrar el monopolio del poder, también concentra el poder normativo, o sea que el poder de crear el derecho. Ya con esto terminamos un repaso general del tercer tema de la materia de teoría constitucional, el Estado y sus elementos. Espero que este audio haya sido de su agrado, que los demás sean de mejor calidad y muchas gracias por la atención.